En esta oportunidad especial presentamos a nuestra siguiente conferencista, la doctora Raiza Vázquez de Parra, vicerrectora académica de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. El título de su conferencia es La Universidad como Proyecto Socioproductivo, punta de lanza para la transformación cualitativa de la educación universitaria. La doctora Raiza Vázquez de Parra es maestra normalista egresada de la Escuela Alejandro Fuenmayor, con 25 años de servicio en la docencia de educación primaria. Es licenciada en Ciencias Pedagógicas, mención orientación, egresada de la Universidad del Zulia. Es especialista en orientación laboral, con maestría en gerencia de personal de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Es doctora en Ciencias Pedagógicas en el marco del Convenio de Cooperación Educativa Cuba-Venezuela en la Universidad Marta Abreu de las Villas. Es doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA. Dentro de su amplia experiencia profesional, destaca como docente en cargos directivos en diferentes escuelas de educación primaria de Maracaibo y Caracas. A nivel universitario, en el Colegio Universitario de los Teques, Cecilio Acosta, y la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta, como docente coordinadora de currículum, coordinadora académica en planificación y presupuesto e investigación y posgrado. Dentro de las prolíficas ponencias más resaltantes realizadas en distintas universidades nacionales e internacionales, encontramos países como Cuba, Chile, República Dominicana, México y Venezuela. Es articulista en diversas revistas arbitradas nacionales e internacionales en países como Cuba, Brasil y México, destacando la revista de investigación del Colegio Universitario de los Teques, Cecilio Acosta, la Universidad Central de Venezuela y el Colegio Universitario Francisco de Miranda. Saludo cordial y solidario a todos nuestros invitados que han entrado en nuestro portal y hacen presencia en la distancia en este tercer Congreso Regional de Investigación, que lleva 3 ediciones y esta es la primera que se da en la modalidad virtual. Mi disertación, en aras del tiempo, son más bien reflexiones que pudieran generar espacios para la discusión y el trabajo colectivo posterior como un compromiso necesario y pertinente, ya que este es un tema muy amplio y ambicioso, la universidad como proyecto. Para nosotros los investigadores de la transformación universitaria es un tema apasionante. En mi caso, como vicerrectora académica de una universidad revolucionaria, combativa y transformadora, siento el compromiso de dejar siempre capsulitas de reflexión para este proceso transformacional que es tarea de todos. El objetivo es sembrar conciencia en los diferentes espacios académicos y políticos sobre la necesidad de hacer una educación universitaria a la medida de lo que necesitamos en el territorio. En esta oportunidad, en esta conferencia, haré énfasis en la importancia de asumir la universidad como proyecto investigativo que se vislumbra como punta de lanza para la transformación territorial. Como pueden ver, la frase no es nueva, pero es el mensaje permanente, porque el territorio va más allá de un espacio geográfico comprendido entre la franja de la costa y la línea de demarcación de los países limítrofes, con una extensión de kilómetros cuadrados y límites. La connotación de territorio, según Cerda Diego en su libro Tierra, Sentido y Territorio, tiene que ver también con el sentido que las personas le dan al lugar que habitan. El territorio se consolida con la forma de comprender el lugar en cuanto al hábitat social, el diario convivir de las personas, el apego a las tradiciones y costumbres, las huellas históricas de los lugares. Todo esto le da sentido común a ese espacio que es el territorio, y cada territorio tiene su propia vocación que se refiere a la aptitud
y capacidad local para articularse con el círculo productivo regional o nacional, pero además con su capacidad técnica y organizativa para explotar sus riquezas, redistribuirlas racionalmente y hacerlas sostenibles en el tiempo. Es decir, que estas definiciones de territorio y de vocación territorial deben ser bien entendidas en una universidad politécnica territorial, ya que de ello depende que haya claridad en el papel de la universidad para lograr una transformación cualitativa de su territorio. Esta idea vamos a dejarla hasta aquí para seguir avanzando. En este momento me sentí animada a trabajar este tema a partir del documento presentado por nuestro ministro César Trompis, y por ello se titula La Universidad como Proyecto hacia la transformación cualitativa del territorio. Como les dije, el tiempo apremia y por ello me voy a centrar en estos minutos en 3 aspectos esenciales. ¿Qué significa la universidad como proyecto? ¿Qué significa la transformación cualitativa? Y por último, ¿cómo la universidad puede ser un proyecto para la transformación cualitativa del territorio? En la primera interrogante generadora, que es la universidad como proyecto, es necesario destacar que en la universidad la palabra proyecto se ha vuelto un vocablo común que manejan estudiantes y profesores, ya que el proyecto es el eje vertebrador del currículo universitario, que transversaliza todas las unidades curriculares, las cuales tributan a ese proyecto a través de sus contenidos y sus prácticas de formación. Ahora, la reflexión está en saber qué tan cerca y qué tanta vinculación tienen estos proyectos que se generan en el ámbito universitario con la transformación de la universidad y con la transformación del territorio. Es allí la cuestión que no tiene respuesta clara y precisa. En el caso específico de las universidades politécnicas territoriales, hablar de la universidad como punta de lanza para la transformación del territorio pasa necesariamente por centrar la mirada en algunos hechos propios de estas instituciones, hechos que constituyen el hilo conductor de la transformación universitaria, que solo mencionaré rápidamente. Primero, el contenido de la Resolución 192 del año 1999, en pleno auge de la Revolución Bolivariana con el comandante supremo Hugo Chávez. Este fue el inicio de la transformación. En segundo lugar, los procesos de transformación curricular del año 2000, luego vino la creación de las misiones Sucre y Alma Mater, luego la implementación de los programas nacionales de formación en sustitución de las carreras y la transformación de los IUT y colegios universitarios en universidades politécnicas territoriales, que por cierto, la nuestra fue el 17 de marzo de 2014. Luego vino la creación del Reglamento Nacional sobre la estructura y funcionamiento de las UPT en el año 2016. Y por último, esta pandemia 2020, que se convierte también en un histórico transformacional que ha sido motivo de diversos documentos, acciones, procesos formativos, entre otras cosas, para desplegar el Plan Universidad en Casa. Esto marca un hito trascendental en la historia de la educación universitaria venezolana y yo diría que mundial. Si revisamos en teoría el contenido de estos documentos, podemos observar que realmente la educación universitaria adolecía de grandes problemas que supo detectar con ojo visor el entonces presidente constitucional Hugo Chávez. Los documentos de Misión Sucre y Misión Alma Mater constituyen el legado de políticas que deben direccionarse para que la universidad sea el motor de la transformación social, pero hay que estudiarlos y contextualizarlos. Y en este punto cabe recordar un poco y rápidamente los planteamientos de Ortega y Gasset sobre la superespecialización, porque seguimos viendo solo los árboles, las hojas, y no vemos el bosque donde están sembrados estos árboles. Es decir, no vemos el contexto, el entorno. Nos conformamos con el objeto específico y especializado que queremos investigar y además pretendemos investigarlo de manera disciplinar, fragmentando la realidad que es transdisciplinaria. Esto nos ha llevado a la superespecialización de un currículo que, por el contrario, debe administrarse con criterios de unidad, de integralidad y de contextualización.
Según la hipótesis que planteo de la universidad como proyecto, esto no es posible. Para que la universidad se convierta en un proyecto social, se requiere voltear la mirada hacia el territorio, mirar el bosque, porque es el territorio el que nos indica cuál es la universidad necesaria y pertinente y cuál es la universidad productiva. No podemos ser universidad productiva y pertinente de espaldas a la sociedad. Si no miramos, rebuscamos, escudriñamos el territorio, no estamos investigando la universidad como proyecto social. Quizás pudiéramos hacer aportes, reajustes, reformas, pero no una verdadera y auténtica transformación cualitativa. Y todo esto implica y nos lleva al diagnóstico comunal, un mapa que caracterice ese territorio y sobre la base de ese diagnóstico endógeno comenzar a mover las teclas internas de la universidad para determinar las regularidades existentes, la capacidad instalada para intervenir ese territorio desde los programas nacionales de formación y desde el proyecto. Dejo clara la idea de que la universidad como proyecto significa investigar su encargo social, su pertinencia, su capacidad de ser productiva para la solución de los problemas que están allí existentes. Y para investigar la universidad hay que salir de ella, hay que derribar los muros y mirar y adentrarse en el territorio.